Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de sábado, los llamados sábados culturales, en los cuales trato de divertirlos básicamente a ustedes y de divertirme yo, tocándoles algún tema de alguna categoría ajena a lo más posible a la política contingente que a todos nos tiene un poquito cansados, ¿no es verdad? A mí y a ustedes también. Y les voy a contar cómo se originó esto de hacer un examen de la crítica de los críticos, que abundan mucho más que los creadores. Esto fue, bueno, uno ha vivido muchas veces esto. Yo he tenido la experiencia de gente que critica algo que uno hace, incluso sin conocer lo que uno ha hecho realmente, sino que leyendo la solapa del libro, digamos. Pero lo que me inspiró este programa es lo que les voy a contar ahora. Estaba viendo un reportaje en YouTube de una zona desértica de Estados Unidos donde hay una planta que puede tener alguna utilidad, pero que es muy difícil que polinice. Necesita ciertas situaciones muy especiales. Y durante años se intentó hacer fructificar esa tierra, esa área, sin resultado. Años. Se usaron toda clase de técnicas, se sembró, se ponían semillas, en fin, no había caso. Y a alguien se le ocurrió que existían, revisando unos viejos documentos, una variedad de abejas muy curiosas que en vez de formar un panal, cavan en la tierra unos agujeritos y crean unas cavernas. Y esas abejas tienen una cualidad especial que permite polinizar esas plantas. Entonces a esta persona se le ocurrió traer a esa zona a estas abejas, y para eso había que el terreno ponerle una capa de sal, fíjense ustedes. Entonces, cuando la gente vio esto, primero que llegaban camiones con sal, que luego eso se empezaba a aplanar, así dejarlo parejito, y especialmente cuando llegaron los camiones que traían los panales o traían los contenedores con estas abejas, miles, millones de abejas. ¿Qué hicieron todos? Tanto gente que conoce el tema de la apicultura, gente que conoce entomólogos que conocen las abejas, granjeros, público en general, periodistas, se rieron. Qué estúpidos son estos tipos. Vamos a ver, se cruzaron de brazos a esperar el gran fracaso. Ustedes se imaginarán que no hubo ningún fracaso. Las abejas hicieron sus cavernitas, se metieron adentro de ellas, empezaron después a volar, empezaron a polinizar esas flores que no las habían logrado polinizar de ninguna manera, y se recuperó esa tierra completamente. ¿Qué hicieron los que se habían reído a grito? Se quedaron callados, lo que pasa siempre. Entonces yo me quedé pensando en esto. Me quedé pensando en algo que lo he pensado otras veces, pero lo pensé de nuevo, digamos. Dije, ¿por qué estas personas que las mostraron, muchas de las cuales no tienen idea ni del tema de las abejas, ni del tema de la polinización, ni de nada, son simplemente seres humanos comunes y corrientes que se enteraron de la noticia e inmediatamente se murieron de risa y dijeron esto va a ser un fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa crítica así? ¿Por qué esa burla? Es un fenómeno que uno lo ve a cada momento, que uno lo ha experimentado personalmente. Uno puede haber sido uno de esos que se ha reído, o uno puede haber sido uno de aquellos de quienes se han reído, pero pasa la oportunidad, pasa la ocasión y uno se olvida el asunto. Pero aquí me puse a pensar, ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Por qué personas que no saben lo que va a ocurrir, que no conocen el área en la cual se está tratando de implementar una idea, inmediatamente asumen la postura de que eso va a fracasar, que eso es un fracaso, que eso es una idiotez, que hay que burlarse? ¿Por qué? ¿Por qué es tan común, además, esa postura? Inmediatamente la mofa, la burla, la risa, este escepticismo que no tiene fundamento analítico, ni científico, ni de sentido común, sino que brota automáticamente. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de eso? Me puse a pensar en esa cuestión. Y de ahí viene este programa. Bueno, yo creo que para hacer este programa
hay que empezar a hacer una distinción entre crítica y juicio. Pero antes de hacerla, amigos, vamos a recordarles a ustedes un par de cosas. Uno, mis libros, este es el último, ya saben que trata de cómo este país podría recuperarse, y no solo recuperarse, sino mejorar, no solo volver a los carriles de la historia normales, que tampoco eran tan maravillosos, sino que mejorar y desde luego salirse del carril de ahora, que a mi juicio nos conduce al abismo. Otros creerán lo contrario, pero eso es lo que yo creo y yo soy el que escribí este libro. Aquí está Resurrección, ¿cómo podría ser posible? Hay otras cosas también en este libro. Y este ya lo conocen, para no tirarse por la ventana, van quedando muy pocos ejemplares, se ha ido muy rápido, pero quedan algunos. Creo que se está creando, bueno, no sé, yo no manejo esa parte de la venta de los libros, ¿no? Yo los escribo nomás. Pero entren a elvillegas.cl/tienda y ahí van a ver si hay algunos combos en que este libro nuevo esté junto con otro o no, no sé. No sé, pero entren ahí, van a encontrar este libro, van a encontrar este libro y van a encontrar otros rezagos que me quedan de libros súper interesantes, pero que quedan todavía ejemplares como, qué sé yo, Envejezca o Muérase, Resurrección, Insurrección se acabó. Debut y Despedida creo que quedan, Revolución se acabó. Bueno, vean ustedes y eso. Recuerden que el despacho es muy rápido y que los precios son muy accesibles y que es muy fácil pagar los libros. Así es que eso. Y les voy a recordar el suplemento Vito. Usted tiene mascotas casi de seguro. Todos los chilenos ahora casi prácticamente tenemos perros, gatos, a veces las dos cosas. Yo tengo perros y gatos, conviven sin problema. Y hay que alimentarlos y normalmente usamos pellet. Bueno, el suplemento Vito es para que el pellet que usted usa se convierta en un pellet premium y su mascota esté con el pelaje más brillante, con mejor salud. No hay que llevarlo al veterinario, no está pasando usted esos malos ratos de ver de repente a su mascota botada, sin querer comer, sin moverse, y como no hablan, uno no le puede preguntar qué te está pasando. Vamos al veterinario, cuesta plata. Bueno, todo eso usted va a evitar muchos esos eventos con el suplemento Vito, porque van a estar mucho mejor alimentados. Continúo con galponesbim.com, que es donde usted ubica este grupo de ingenieros calculistas que calculan y diseñan galpones fabriles para talleres, para bodegas, para servicentro, para lo que sea que se necesite. Un galpón no es un cobertizo, es una cosa compleja. Tiene que resistir presiones mecánicas y otros eventos que un edificio normal no necesita resistir. Necesita entonces un buen cálculo, y un diseño adecuado para cumplir su función sin que haya problemas. Lo han hecho más de 500 veces en México, en Brasil y en Chile, donde operan. Así que si usted está pensando en un galpón, póngase en contacto con galponesbim.com. No encargue estas cosas a cualquier chasquilla que es local, porque eso es muy peligroso. Tarde o temprano puede ocurrir un desafortunado accidente. Sigo con Mr. Transfer, una empresa viñamarina que se dedica al transporte desde cualquier lugar de la costa de la quinta región, cualquier ciudad allá, hacia el aeropuerto de Santiago principalmente, pero pueden ser otras destinaciones también. Son vehículos grandes, con choferes profesionales, caben 6-8 personas cómodamente, que yo conozco sus vehículos, lo trasladan a la hora que usted lo necesite. Puede ser en la madrugada, puede ser en medio de la noche, puede ser un día de semana, un día festivo. Ahí van a estar al pie del cañón para llevarlo al lugar que usted necesita y viceversa. Si usted llega al aeropuerto y quiere que lo estén esperando puntualmente para regresar a su casa, ahí va a estar el vehículo de Mr. Transfer. Esta es una empresa que lleva menos de un año, partió en febrero del 25 y ya tiene, ¿cuánto era? Más de 1000 viajes han llevado a cabo, porque son muy eficientes. Así que mrtransfer.cl, mucho más cómodo que a uno lo lleven que estar yendo en el auto propio, y está el viejo y típico problema del estacionamiento, donde uno pierde tiempo, tiene que tomar el avión y todavía no encontramos dónde dejar el auto, una lata. Así es que mrtransfer.cl. Y termino este bloque con Oxibiota, este producto que ustedes conocen, el sobrecito, el polvito que se echa en una vasija con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, con las cuales usted, ya sea que vierta este producto donde salen malos olores o lo vaporice en superficie como un jardín,
el efecto es el mismo. Destruyen las bacterias que inician la descomposición, que a su vez es la causa directa del mal olor. Va a la raíz del problema, se acaban los malos olores. Recuerde que el problema de los malos olores se agrava en verano por los calores. Se multiplican muy rápido, exponencialmente, las bacterias anaeróbicas y por lo tanto se multiplica exponencialmente el mal olor. Así es que vaya pensando ya en Oxibiota, este producto que ubica en oxibiota.cl. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre crítica y juicio? Muy simple. La crítica es a priori, el juicio es a posteriori. O en otras palabras, uno llega a enjuiciar algo que le presentan a uno después que uno lo ha estudiado. Ahí hace un juicio que puede ser correcto o incorrecto, eso es otra cosa, pero ha primero tomado en cuenta lo que le están proponiendo. Es como un profesor. Un profesor no llega y pone una nota apenas recibe la hoja con la prueba. Revisa las preguntas y las respuestas y pone nota. Eso es un juicio. La crítica, en cambio, opera a priori. Se pone nota antes de conocer el material, antes de haberlo estudiado, antes de saber nada. Se critica. Son cosas, entonces, que están en polos completamente opuestos. O sea, no confundamos esa crítica con lo que llamamos crítica que hace, por ejemplo, un crítico literario. Bueno, hay críticos literarios que también llegan y critican y despedazan al autor simplemente porque les cae mal el autor. Yo tengo esa experiencia, sin haber leído nada del libro. Pero el crítico de verdad literario por lo menos ha leído el libro y hace un juicio que puede ser correcto, incorrecto, mala leche, buena leche, pero por lo menos ha visto el material. Estoy hablando de la crítica a priori, que es la mayor parte de las veces la crítica la que predomina. La de estas personas que vieron el experimento con las abejitas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, evidentemente entonces, en este acto crítico a priori, en que inmediatamente se desdeña algo sin conocerlo, sin esperar los resultados, sin verificar de qué se trata, sin analizar los argumentos o el contenido de lo que se está proponiendo, sin nada, sino que a priori, porque se nos ocurre. Bueno, eso es una conducta que no obedece, obviamente, a un motivo vinculado con la verdad. O sea, uno no está interesado en la verdad. No es esa crítica un acto de conocimiento, un acto intelectual, es un acto emocional. Es el ego que se manifiesta. ¿Qué es lo que manifiesta ese ego? Primera cosa, no se puede aceptar que un tercero haya pensado en algo que uno no pensó. Que un tercero pueda tener razón respecto a algo que a nosotros no se nos había ni siquiera ocurrido. En otras palabras, no queremos permitir que otro aparezca, aunque sea por un momento, y aunque sea en función de la cosa más banal, por encima de nosotros. Eso es lo que emerge, ese es el resorte de esa crítica a priori. Estamos invalidando no simplemente lo que propone esa persona, estamos invalidando a la persona, lo estamos sujetando. No te creas que tienes tú la razón, no te creas que se te ocurrió algo que a mí no se me ocurrió, porque tú no eres mejor que yo. El ego enfurecido se ríe, se mofa, quiere destruir al otro. Pero ¿cómo no lo puede destruir de un balazo? Lo destruye con una carcajada. Rechaza, y fíjense ustedes las expresiones de los que critican, no es meramente, no me parece bien, sino que hay un contenido fuerte. Esa risa es una risa de sarcasmo, de violenta, es una risa hostil. ¿Cómo se le ocurre que se cree este? Eso es. No se soporta la idea que otros sepan lo que usted no sabe, que otros acierten donde usted ni siquiera se le ocurrió, que otros piensen algo mejor de lo que usted jamás lo pensó. Es el ego. El ego normalmente, de la inmensa mayoría de los seres humanos, no acepta la superioridad del prójimo. No la acepta. Cuando aparece que la acepta, en el fondo se le impuso. Por ejemplo, un fulano del cual se ríen al principio. Tiene unas ideas que parecen pero resulta que funcionan, como en el caso de las abejas. Primero es el silencio. Nadie dice, oye, reconozco que fui un idiota, tú tenías toda la razón. Rara vez ocurre eso.
Simplemente se quedan callados, miran por otro lado. ¿No es así? Si eventualmente esa persona que se le ocurrió es además consagrado, reconocido públicamente, se le reconoce públicamente, otros, una institución, y se convierte, por lo tanto, por así decirlo, en una vaca sagrada, entonces con menor razón se le va a criticar. Entonces el crítico ahí se da vuelta de campana y empieza a alabar, especialmente si ha muerto. No hay nadie más adulador de los muertos que los han criticado ferozmente en vida. Para que no digan, oye, mira, este envidioso ya se murió y sigue todavía tonteando. No, entonces quieren evitar eso otra vez por una cuestión de ego, no por poner las cosas en su lugar, no por reparar el daño, no por compensar el desprecio inicial. No, otra vez el ego, para que no digan que yo soy envidioso, para que no digan que yo soy un picao, para que no digan que yo soy un hocicón que criticó sin saber. Ahora lo reconozco y caigo de rodillas. Es entonces un fenómeno psicológico, no un fenómeno lógico, la crítica. Porque es evidente. ¿Cómo va a ser lógico que alguien critique lo que no conoce? Yo hace muchos años, yo publicaba ya bastantes libros, debo andar en los 30 o más, no los he contado últimamente, no veo para qué. Pero uno de los primeros que publiqué, yo en esa época trabajaba en televisión, ya era un personaje más o menos conocido. Y me había ganado muchos enemigos porque no era de la tribu de la izquierda, no era de los progres, no era de los revolucionarios, no era de los que andan con los ojos en blanco. Entonces era mirado con mucha pica por un montón de gente. Y yo supe y recordé, uno de mis libros fue criticado. Por supuesto lo trataron de hacer pedazos. Y yo supe después que el tipo no había leído ni la solapa del libro. Simplemente agarró el título. Con el título construyó lo que él debe haber imaginado, una crítica muy ingeniosa para destruirme. ¿Eso era crítica? No, eso era ego. Eso no era un juicio literario. Era simplemente un escupitajo de veneno. Creo que les he contado muchas veces de que cuando publiqué mi libro Tsunami, me consta que amigos que no lo habían leído, los amigos normalmente nunca leen lo que uno escribe, ya les voy a contar otra anécdota, no quieren saber que uno publica, hacen como que no existe la publicación del libro, hacen como que uno es como ellos, que uno no es capaz de escribir un libro y menos muchos libros. No. Entonces no se toman cuenta. No se lee. Entonces, cuando publiqué Tsunami y alguien por casualidad me preguntó de qué se trata, le dije, aquí estoy anunciando y estoy analizando los fenómenos que anuncian que estamos ya iniciando, aunque no se note, un proceso revolucionario. ¡Ja, ja, ja! Se me rieron en la cara. No lo habían leído el libro. No es que hubieran leído el libro y hubieran dicho, los argumentos tuyos no son buenos por esto, por esto, por esto. Simplemente rechazaron. No podía ser que yo estuviera viendo algo que ellos no habían visto. Posteriormente, cuando se vio que sí había un proceso, que llegó un grupo humano que querían cambiarlo todo, como se vio en la primera proposición constitucional, cuando por el lenguaje de ellos, por lo que intentaron por todo, se notó que estaban en un proceso revolucionario, aunque no le dieran ese nombre. Tampoco dijeron, oye, tenías razón, estamos en eso. ¿Cómo fue? ¿Por qué no nos cuentas cómo fue que lo empezaste a ver mucho antes que nosotros nos diéramos cuenta? Es lo que yo hubiera preguntado a alguien que hubiera escrito ese libro. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cuáles fueron los signos que viste? ¿Por qué no? No. Silencio. O a lo más, si uno le forzaba, así para provocarlo, oye, tú dijiste que esto era falso, ridículo, y mira lo que está pasando, ¿qué dices ahora? Seguían tratando de negar el asunto, dándolo vuelta. No, sí, no es tanto, decían. Esa es la realidad. O sea, aquí hay un tema de egos, hay un tema de no querer que otro sepa más o haya ganado en algo, aunque sea la cosa más mínima. La cosa es, bueno, aquí lo que en Chile se llama chaqueteo también. Entonces, los críticos son, esta clase de críticos estoy refiriendo, que son la inmensa mayoría, son personas que están revelando un rencor contra alguien que se le ocurrió lo que a ellos no se les ocurrió. Punto.
que vio más lejos que ellos. O que tal vez haya visto más lejos que ellos. Capaz que haya visto más lejos, quizás no, pero capaz. Así que antes de examinar si fue capaz de ver más lejos o no, destruyámoslo. Riámonos de él. Mofémonos de las abejitas. Bueno, y por esto han pasado, yo diría, pasan exactamente todas las personas que proponen algo distinto, nuevo, que sale del marco. Entre paréntesis, en esto caen no solamente personas que no saben nada, sino que también personas que saben, pero que ese conocimiento lo quieren cautelar y también tienen una muy buena razón de ego para rechazar una idea distinta y nueva. Bien. Hay millones de ejemplos. Millones. Pero yo he anotado aquí unos pocos, que los vamos a examinar uno por uno, pero antes de hacer ese ejercicio de examinarlos, vamos a recordarles, amigos, al arquitecto Diego Sándor, que está esperándolos en la región de los lagos para construirle o remodelar una vivienda allí donde tenga usted su terreno o donde haya adquirido un terreno. Por ejemplo, en Praderas de Frutillar, que el que estoy publicitando en la semana. Ustedes han visto fotos. Yo sé que nos hemos pegado con esta misma, pero pronto voy a poner otra foto. El hombre diseña de manera diferente. Las casas que construye y también las que remodela son cálidas, acogedoras, inteligentes, bien conectadas con el entorno natural. Funcionan muy bien. Lo sé no solo porque las haya visto en fotos, sino porque he estado en ellas. He pasado algunos días en una casa construida por este arquitecto. Así que si usted está en la onda de construir o remodelar en el sur, en la región de los lagos, o puede ser en la región de los ríos, por ahí, contáctese con el arquitecto Diego Sándor en las direcciones que aparecen aquí en el afiche. Y continúo con MKI Industrial, mki.cl, ahí los ubica, una empresa de marketing para empresas, para industrias. Marketing que va más allá de poner anuncios, que son insuficientes hoy en día. No bastan los anuncios. Hay que hacer una serie de otras acciones que tienen por objeto que usted se convierta en proveedor de otro, que le compren su producto o su servicio. De eso se trata finalmente, ¿no? Para eso los produce usted. mki.cl se asegura que así sea. Y termino, amigos, con rosabergamota.cl, un sitio que corresponde a una empresa chilena que fabrica artículos de tocador con puras sustancias naturales. Estos artículos de tocador son, por ejemplo, el champú. Un champú muy rico, que es el que yo uso. Un acondicionador, cremas para el cuerpo muy rica, fragancias, rolón, todos productos naturales que usted ubica en rosabergamota.cl. Puede entrar al sitio, comprar uno, puede comprar varios en cajas con distintos surtidos. Están también disponibles en una cadena de farmacia, la cadena de farmacias Knopf. Eso. Y vamos a algunos ejemplos que son famosos. Porque podría poner 3 cuatrillones de ejemplos. El pintor Van Gogh. Se han hecho películas, se han hecho seriales de la vida de Van Gogh. Un pintor que se le ridiculizó. Los críticos de inmediato hicieron los gestos de rechazo con la mueca sardónica habitual de los críticos a priori. Este gallo no sabe pintar. Bueno, ustedes saben ya que Van Gogh es una de las grandes figuras de la pintura contemporánea. El primer expresionista, diría yo. No soy especialista en pintura, pero él no es meramente un impresionista, aunque ese fue el nombre, el apodo despectivo que le pusieron a los pintores impresionistas, un crítico, de estos críticos que no aceptan algo nuevo, que no intentan investigar lo que pueda dar de valor en algo nuevo, sino que inmediatamente, puesto que es distinto a lo que ellos conocen, a lo que a ellos les gusta, lo rechazan. Entonces, por ahí tengo el nombre de este crítico francés. Estos son los impresionistas. Bueno, quedó que él bautizó el movimiento. Nunca pudo el pobre Van Gogh vender un cuadro al público en general. Me parece que sus 2 o 3 cuadros se los compró un pariente. Creo, no estoy seguro. Eso creo que le pasó a otro pintor. Porque todos los impresionistas tuvieron problemas con el público hasta que se sacralizaron. Y ahí pasa lo contrario, como les decía. Ahí caen todos de hinojo.
Le pasó a Monet, otro pintor impresionista, le pasó a todos los pintores impresionistas, al principio. Los rechazaban, los ridiculizaban. No había un intento de meterse en el asunto, sino que inmediato el rechazo. Eso es típico de la crítica que estamos aquí examinando, que estamos criticando. El rechazo inmediato. No darse un segundo para explorar, para pensar, para ver si después de un rato largo en que examino, hago un juicio, que puede ser un juicio negativo, evidentemente, pero un juicio, no esta crítica, el rechazo inmediato. ¿Para qué hablamos de Galileo? Pues el hombre que, entre muchas otras cosas, determinó que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Fue llamado a dar explicaciones ante una corte, ante una comisión examinadora del Vaticano, que diera explicaciones, porque en la teología cristiana de esa época, toda la construcción teológica que tenían, la Tierra era el centro del universo, todo giraba alrededor de la Tierra. Y en un momento dado de ese examen, de esta comisión, Galileo les dijo, a propósito de este asunto, aquí tengo un telescopio, vean ustedes mismos, vean. Se negaron. O sea, no estaban disponibles para hacer un juicio. Simplemente las ideas de Galileo estaban contra el esquema astronómico de la Iglesia y había que castigar. Como Galileo ya era conocido, tenía prestigio y todo, no lo mandaron a quemar, a otros sí. No, vivió bajo arresto domiciliario, podríamos decir, después el resto de su vida. Ese fue Galileo. Después tenemos el caso, amigos, que ustedes quizás no conozcan, de Darwin. Charles Darwin, el que desarrolló la teoría de la evolución, de la selección de las especies por el mecanismo que ustedes conocen. Espero que conozcan. Uno de los grandes desarrollos intelectuales de la ciencia moderna. Pero vieron ustedes cómo lo ridiculizaron. Lo llamaban el mono que quiere ser hombre. Y hacían unas caricaturas en que lo dibujaban como si fuera un mono. ¿Quiénes eran esos críticos? No habían leído la teoría de la evolución de las especies. Pero inmediatamente lo rechazaron, lo ridiculizaron y le complicaron la vida. Así es. Le complicaron la vida, no lo dejaran vivir, porque no puede ser. Dios dijo que todas las criaturas fueron creadas en el día sábado o viernes, así creó al hombre el último día, pero antes creó a los perritos, a los gatitos, a los elefantes, así que no puede ser que venga este caballero con esta teoría. Lo ridiculizaron. Y bueno, ya saben que Charles Darwin ahora es una de las grandes figuras de la ciencia moderna. Ahora hay algunos que la rechazan su teoría, pero los que la rechazan intentan por lo menos hacer un juicio. Por lo que yo he leído de los que rechazan o tratan de reformularla, por lo menos hay un intento, digamos, investigativo, hay un raciocinio, no hay un rechazo de plano. Lo mismo le pasó a todos los grandes descubridores y científicos, ¿no? Al principio. Salvo en algunas ciencias donde ni siquiera se puede hacer esa crítica porque está, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein es un asunto tan, digamos, estratosférico que de él tenían conocimiento que existía esa teoría 4 o 5 pelagatos, los físicos de la época. El público en general no tenía idea. Así que, y los físicos tenían que primero entender la teoría y eso no fue fácil para muchos. Y luego tenemos en las artes. En las artes ustedes dirán, bueno, ahí es una cuestión de gusto. Cierto. Pero el gusto no puede nacer ni puede declararse un gusto así de buenas a primeras, sino que después que se ha intentado honestamente y de buena fe tratar de entender lo que se nos está proponiendo. El más grande músico posiblemente de todos los tiempos, a juicio de muchos, Johann Sebastian Bach. ¿Saben ustedes cómo era considerado mientras vivía? Como un músico anticuado, pesado, árido, latero. Y así fue por muchos años, hasta que en la primera mitad del siglo XIX, por allá por los años 20, 30 del siglo XIX, un músico de gran excelencia, Mendelssohn, lo descubrió y se impresionó
y se dedicó a divulgarlo, a hacerlo renacer. Bueno, y lo logró. A Dios gracias. Johann Sebastian Bach. Pesado, anticuado. Hay otro músico que es músico clásico, pero que es muy popular por alguna de sus piezas, especialmente la famosa pieza Las Estaciones. Me refiero, por supuesto, a Antonio Vivaldi. Es una música hermosa y muy accesible, no requiere, digamos, estar especialmente concentrado como ocurre a veces con alguna música de Johann Sebastian Bach, que es compleja. No, es melódicamente hermosa, atractiva, armónicamente, inmediatamente llega a los sentidos de cualquier persona que tenga un poco de oído. Pero fíjense que en su época, Vivaldi fue al tiro tratado de repetitivo y poco serio. Poco serio, ¿por qué poco serio? Ahora, un músico moderno, Stravinsky, Igor Stravinsky, uno de los grandes músicos del siglo XX. Cuando estrenó en 1911 o 12 por ahí, creo, en París, una de las obras revolucionarias e importantes de Stravinsky que se llama La consagración de la primavera, donde ofreció metros rítmicos distintos. Es una música, digamos, muy diferente a lo que el público estaba acostumbrado. Pero ese público nos dijo, a ver, esto es nuevo, esto es distinto, escuchemos esto tranquilamente, a ver qué pasa, a ver si nos entra, a ver, para hacer después un juicio informado. Sino que a los 5 segundos que empezó la obra, empezaron a llover sobre el escenario porque es un ballet, las frutas de la estación, gritos, quedó la crema. Gente gritaba, otros simplemente se reían a gritos y se salían. Hubo algunas peleas a puñetes. Los músicos no podían tocar casi. Los bailarines arriba no sabían si seguir bailando o arrancar. Quedó la crema. Esa gente habría tenido derecho, al terminar la obra, o por lo menos en la mitad, a decir esto no me gusta, no me parece, me voy. Pero no, a los 5 segundos que empezó, quedó la crema. Y bueno, podría seguir. Emily Dickinson, una importante poetisa. De ella se dijo que no sabía escribir. Al principio. No, esta galla no sabe escribir. No intentaron ver qué es lo que proponía Emily Dickinson. Después fue sacralizada. Ahora todos dirían, incluso también sin leer, oye, qué gran poetisa es Emily Dickinson. Porque ocurre eso, ¿no? Ese crítico que critica y destruye algo sin conocerlo, después, cuando se sacraliza, lo alaba sin conocerlo, sigue sin conocer el producto, pero sigue la corriente. Por una cuestión otra vez de ego. Al principio el ego de esto no me gusta, esto es distinto, esto no se me habría ocurrido a mí, lo rechazo, ego. Luego el ego también opera. No vayan a decir que yo me quedé atrás, no vayan a decir que yo soy un retardatario, no vayan a decir que yo no soy capaz de comprender esta cosa que ya ha sido sacralizada. Así que caigo de hinojo y pongo los ojos en blanco, aunque sigo sin entender nada, ni siquiera he leído a Dickinson, ni siquiera he escuchado a Stravinsky, pero caigo de rodillas y digo, qué grande, qué grande. Eso lo vemos todo el tiempo. Son rarísimos, excepciones una entre miles, de aquellos que proponen algo nuevo en las artes o en la ciencia o en lo que sea, y que sean bien recibidos, digamos, o por lo menos sean recibidos neutralmente hasta que se demuestre si el asunto tenía valor o no, por lo menos a juicio del que está haciendo esa evaluación. Porque uno tiene derecho a que no le guste algo. Usted tiene derecho. Si ha escuchado realmente a Bach, después de escuchar varias piezas importantes, va a decir, definitivamente no me gusta esta música, la encuentro así o así. Pero usted no podría, digamos, apenas escucha los primeros 5 compases del arte de la fuga, por ejemplo, decir, no, este es un viejo anticuado. Eso es un crítico a priori, y no un juicio a posteriori. Y está repleto.
Y es una crítica además que no solamente no tiene fundamento lógico ni de ninguna clase ni empírico porque no se conoce nada del asunto, sino porque llega y se dispara, sino que además está cargado de malevolencia. Porque de esa es la fuente de que emerge esa crítica. El ego que no tolera otro, que produce algo que yo no produje, que sabe algo que yo no sé, que prevé algo que yo no he previsto, que propone algo que a mí no se me habría ocurrido. Ese tipo no merece existir porque somos todos iguales, nadie es mejor que yo, ni siquiera por un segundo. No aceptamos nada. Y eso se manifiesta de tantas maneras, no solamente con la crítica, se manifiesta con los comentarios, ¿no es cierto? Si una persona hace algo y dice hice algo y lo hice bien, aunque sea verdad que hizo algo y lo hizo bien, aunque sea evidente, ¿cuál va a ser el comentario? ¿Qué se cree este? No, así no. Hay una escritora, es lo último que les voy a contar, que la he mencionado en algún otro programa y que la menciono en uno de mis libros, una escritora norteamericana, no me acuerdo el nombre en este momento, que ganó el premio Pulitzer. O sea, estamos hablando de una escritora importante. Los años de la inocencia se llama el libro que le hizo ganar el Pulitzer. Estamos hablando de una escritora de los años 20 del siglo XX, 1920, 30 por ahí. Y contaba, publicó muchos libros, ganó el Pulitzer, o sea, era un escritor importante. Y decía, nadie de mi círculo de familiares y amigos jamás mencionó mis libros, jamás se me preguntó, jamás se comentó, es como que no existieran, como que yo jamás hubiera escrito nada. Lo contó en una autobiografía. Bueno, eso es lo que se llama, esa es otra forma de crítica, una crítica más civilina, más oscura, digamos, que eso que se llama aquí en Chile el ninguneo. No existe esa persona, no existe lo que hizo. No tiene derecho a existir, de hecho. Y con mayor razón en el círculo íntimo, porque en el círculo íntimo al que forma parte de ese círculo lo conocen como parte, lo conocen en lo que tiene de común y corriente, en lo que tiene de común con los demás. Entonces, es casi una tradición que tenga algo que no es común con los demás. Con los amigos uno tiene derecho a ser como ellos, reírse con los chistes de ellos, tomar con ellos, comentar lo mismo que comentan ellos, pero uno no tiene derecho a haber escrito libros o compuesto una sinfonía. Eso no tiene derecho. ¿Cómo se le ocurre? No se toca el tema. Así funcionamos los seres humanos. Las personas generosas capaces de reconocer son muy pocas, pero muy pocas. Y las personas capaces de reconocer cuando ya la persona está consagrada o se murió, son todas. Pero ahí no cuesta nada, ¿no? Sigue el ego actuando de una manera distinta. Bueno, amigos, les repito que mañana domingo el programa principal va a ser el que haga en la noche, cuando ya se conozca el resultado de las elecciones. Así que el programa me imagino que va a salir considerando lo que me demoro en hacerlo, más la subida, después la edición, la bajada. Yo me imagino que cuando mucho estará disponible para ustedes tipo 11 en la noche. Pero por último va a estar disponible el día lunes también. Es de domingo, pero ustedes lo pueden ver cuando quieran, obviamente. No sé todavía si voy a hacer un programa adicional como los que hago normalmente los domingos para que ustedes se entretengan mientras transcurre la jornada. Puede que lo haga, puede que no, depende de... No sé, ¿de qué depende? Depende de si estoy en ánimo de hacer dos programas al día en vez de uno. Depende de eso, pero capaz que sí, capaz que no. Si ustedes ven que no aparece nada en la mañana del domingo es porque no lo hice. O puede que aparezca tarde, no sé. Pero el programa que sí va de todas maneras en la noche, amigos, con lo que yo alcance a analizar un poco a la carrera, por supuesto, de la elección presidencial. Y eso. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido a las personas que se han estado sumando a Patreon, que mantiene funcionando este programa, que lo mantiene a flote. Y a las personas de Flow, que es otro sistema para colaborar con nosotros, que también naturalmente agradecemos lo mismo. Y para entrar a Patreon es lo más fácil del mundo. Si no saben exactamente cómo, bueno, en mi página elvillegas.cl hay una sección donde se explica cómo se entra a Patreon para aportar en dólares, $1, $2, $3, los dólares que ustedes quieran al mes con su tarjeta de crédito. Es súper fácil, ustedes se salen cuando quieran además. No quedan atrapados de por vida apoyando a El Villegas. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Será hasta el domingo, en algún momento del domingo, por lo menos en la noche.
Chao.